Pachuca y Toluca empatan 1-1 en el Estadio Hidalgo en Pachuca. Un partido apático en donde el cuadro rojo fue mejor en el primer tiempo, obteniendo muy buenas jugadas de gol. Sin embargo, solamente se pudo obtener un gol y para la postre, para el segundo tiempo, el equipo rival, que salió muy avasallador en la segunda parte, nos clavaron ese gol que nos quitó todas las esperanzas de poder obtener los 3 puntos. El partido fue uno de esos juegos en donde no obtuvimos muchas cosas buenas en la parte positiva. Un partido en donde el cuadro rojo se vio un poco distante, un poco apático, porque no generó muchas cosas a nivel ofensivo. Si bien es cierto que en la primera parte se tuvieron cosas buenas con los arribos de Liño, con toques muy buenos entre Alexis Vega y el Canelo Angulo, pero no pudieron llegar a jugadores clave como Paulinho. El primer tiempo fue muy bueno del cuadro rojo. Tuvieron muchas jugadas claras, siendo esta la más importante, la del Canelo Angulo, que otra vez volvió a fallar en el momento importante. Como lo veníamos comentando en el partido pasado ante el cuadro de San Diego, el Canelo Angulo sigue siendo este jugador apático, este jugador que te da un partido bueno y te da 3 partidos malos, y lo volvió a demostrar en este partido teniendo la jugada más importante de gol. No puedes fallar este tipo de jugadas, menos contra un rival que es el mejor local de torneo o que lo venía haciendo, todos los partidos ganados y solamente un empate. Este equipo de Pachuca que tiene un poderío ofensivo muy alto y que el cuadro rojo desaprovechó en el primer tiempo. Como lo venía comentando, no puedes fallar estas, Angulo. Estos recortes déjaselos a jugadores de talla mundial, pero tú la tuviste muy clara y sobre todo en el área chica. Estas jugadas son claras que te pueden definir este tipo de partidos porque Toluca tenía el control de la pelota. Afortunadamente, después de esta falla, Toluca siguió con el dominio de la pelota en la primera parte y fue ahí donde cayó el gol de Franco Romero en una jugada a balón parada que, como sabemos, el cuadro rojo pues es muy experto en este tipo de jugadas y pues ante un rebote Franco Romero definió bastante bien. Para la segunda parte uno se imaginaba que Toluca iba a tener el control de la pelota, sin embargo fue todo lo contrario. El Turco Mohamed y el cuadro rojo nos tiene muy acostumbrados a dominar este tipo de encuentros cuando uno va ganando para hacer que el rival se desmorone un poco y que el Toluca aproveche esas jugadas en contra, esos contragolpes que Toluca por lapsos del torneo se ha visto muy bueno, sobre todo cuando ya tiene marcadores controlados. Ahora no fue así. El rival apretó en la segunda parte y también hay que tener en cuenta que el grupo Pachuca tiene muy buenos jugadores, que por cierto uno de ellos ya lo estaré comentando al final del video. Hay un jugador que a mí me encantaría tener en el Toluca, sobre todo para la liguilla, porque se va a estar jugando con un extranjero más. Pero bueno, dejemos este punto para dentro de un ratito. El cuadro del Pachuca fue mejor que el Toluca en la segunda parte. Supo aprovechar estos errores del Toluca y entraron jugadores muy importantes, como en este caso Elías Montiel, que venía atravesando una lesión que lo había dejado fuera durante muchísimo tiempo, y se vio que Pachuca es un equipo muy contundente arriba. No le puedes dar espacios a Idrissi, a Salomón Rondón, a Elías Montiel. Entró Luis Quiñones bastante bien. Tienen a un Víctor Guzmán que desde que regresó de Chivas la ha estado rompiendo con Pachuca. Es un equipo bastante ofensivo y que tienen un técnico muy experimentado y que los hace jugar bien la pelota. Es un equipo que siempre se le complica a todos los grandes, incluyendo al Toluca, que últimamente no ha tenido resultados muy favorables ante ellos, siendo el más importante pues esa final donde ya todos conocemos cuántos nos clavaron en el Nemesio 10 y pues el equipo de Pachuca terminó de cerrarlo en su estadio. Cosas positivas que nos dejó este partido: el invicto. Toluca es el único equipo invicto del torneo. Para algunos es algo positivo, para otros es algo negativo. Para mí es algo muy bueno, porque esto nos quiere decir que Toluca no ha perdido, pero no solamente eso, sino que se ha visto bien en los encuentros donde tal vez no es favorito,
o tiene que sacar esa garra que nos ha caracterizado últimamente, independientemente que si se llega a terminar el invicto o no, que obviamente esperemos que no se pierda este invicto. Es algo muy bueno del cuadro rojo, sobre todo en la parte estadística. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta porque Toluca tiene un calendario muy a modo, diría yo, exceptuando al América, aunque como todos sabemos no es su mejor torneo, está teniendo muchas irregularidades, pero también tenemos que ser muy concisos de que el América es el equipo grande y que nunca lo podemos dar por muerto. Veremos cómo termina el Toluca en este detalle. Otro factor positivo del cuadro rojo es Franco Romero. Incluso les haría la pregunta a ustedes. ¿Ustedes consideran que Franco Romero puede ser el mejor 5 de la liga? Yo lo creo que sí. Para mí nada más estaría peleando con Eric Lira y está haciendo Franco Romero es de aplaudir. Y no solamente es por el gol, sino es un jugador que te corre, es un jugador que mete la pierna, es un jugador que toca fácil, sabe ubicarse y ha sido una pieza fundamental en el cuadro rojo. Es este jugador llamado infravalorado, que casi nadie habla de él, pero es fundamental. Recordemos que pues, en los inicios, cuando arribó este jugador a Toluca, fue muy criticado, pero hoy en día es pieza fundamental del cuadro del Turco Mohamed. Nos ha dado muchísimas alegrías. Es un jugador que nunca se lesiona, que siempre está. Es un jugador que siempre es callado, pero que en el terreno de juego es como tal su apodo, un pitbull. Otra cosa positiva que nos deja este encuentro es que el cuadro rojo se va a ir a descansar. Se va a ir a descansar 2 semanitas porque se viene un calendario muy complicado. Con esta fecha FIFA, al cuadro rojo le va a ayudar para recuperar jugadores como Nico Castro y como Pavel Pérez, afianzar a otros como Eliño, como Santiago Simón, que por ahí venían recuperándose de unas lesiones, aunque últimamente estos dos ya han estado jugando constantemente, pero los más importantes, Nicolás Castro y Pavel Pérez. Se rumora que estos dos ya estarían de regreso para enfrentar al Querétaro. Esperemos que esto sea posible y no tengo la menor duda que le va a caer muy bien esta pausa al cuadro rojo para recuperar todas estas piezas, porque como también sabemos vamos a tener un calendario muy apretado. Toluca va a estar jugando cada 3 días por un lapso de que me parece un mes. Y eso, si se sigue ganando, este calendario se vería todavía más apretado. Y eso es un punto a considerar, porque Toluca ya tenía mucho tiempo que no venía arrastrando una seguidilla de partidos cada 3 días. Y este es el momento clave para que se pongan a punto y cerrar bien tanto el torneo local como la CONCACAF Champions League. Cosas negativas o aspectos a mejorar. El famoso y que he escuchado últimamente, el estamos cansados. Es algo que he escuchado últimamente que en lo personal no me gusta y siento que deberíamos de cambiar de mentalidad. ¿Por qué lo menciono? En Europa es muy común que se juegue cada 3 o 4 días y que los jugadores se vean bastante bien. Si bien es cierto que últimamente han habido muchísimas quejas por los jugadores profesionales, que les gustaría tener más tiempo de descanso, que su cuerpo ya no aguanta, pero aquí el Toluca debería de buscar la forma de tener a su equipo de las mejores condiciones físicamente hablando. ¿Por qué lo menciono? Han habido muchísimas lesiones y el tema aquí principal para mí es que no puede Toluca estar dándose el lujo de rotar a todos sus jugadores o un 60 o 70% de la plantilla de un partido a otro. Esto, si bien es cierto que de momento le está funcionando al cuadro del Turco Mohamed, a mí no me gusta en lo personal ver a Paulinho un fin de semana así, luego al tercer día no juega, lo mismo con jugadores como Alexis Vega, Eliño, Franco Romero, que le están dando descansos para partidos contra Juárez, contra el Atlas, que han sido los últimos que ha jugado el Toluca, y que los tenga simplemente libres para el partido de la CONCACAF. Eso a mí no me gusta. Entiendo que los esté dosificando y que de momento el calendario ha estado a modo, pero ya perdiste 2 puntos contra el Atlas. No te puedes dar ese espacio, ese colchón
para descansar a tantos jugadores? A fin de cuentas es una profesión. Y perdón si me escucho muy duro, pero entiendo que puedan descansar una vez cada 2, 3 semanas, pero no los puedes estar descansando un partido sí, un partido no, porque se ve claro cuando juegan los titulares y cuando no juegan estos titulares. ¿Ustedes qué es lo que piensan de este punto? ¿Consideran que soy muy rudo en este aspecto o están de acuerdo conmigo? Finalmente vamos a hablar de Fernando Arce. Es un jugador que últimamente nos había demostrado muchas cosas positivas en el medio campo acompañando a Franco Romero. Fernando Arce estaba siendo este jugador que estaba reemplazando a Marcel Ruiz, tomando sus proporciones, obviamente, pero que lo había hecho de muy buena manera contra Juárez y entrando de cambio en otros partidos. Sin embargo, hoy yo siento que pecó, ya que no puedes darte ese lujo. Estás entrando de cambio, estás buscando un lugar en el Toluca, en el cuadro titular de este equipo, y no puedes hacerte expulsar a unos minutos de que acabas de entrar. Lo que hizo Fernando Arce para mí fue un gesto de inmadurez, independientemente de si ustedes consideran que fue roja o que si no fue roja. Lo que hizo no es correcto. A mi gusto sí fue una roja muy clara porque se le avienta al jugador. Afortunadamente el jugador se puso muy duro y eso ayudó a que no tuviera una lesión. Sin embargo, no me quiero imaginar si el jugador del Pachuca hubiera estado un poquito flojo y por ahí lo llega a pescar muy bien. No me quiero imaginar cómo hubiera terminado esto. Veremos si Toluca reclama la expulsión o no. A mi gusto es una expulsión muy clara y que no puedes hacer esto. Estás buscando un lugar en el 11 inicial y que te hagas expulsar de esta manera, para mí pierde muchos puntos Fernando Arce. Esperemos que esto no le afecte y que pueda seguir demostrando el nivel que lo ha hecho últimamente, pero veremos cómo avanza su desempeño en las siguientes semanas, ya que va a ser un jugador clave o tiene que serlo ante la lesión de Marcel Ruiz. Finalmente, algo que me deja pensando o que me deja un poquito preocupado es que nos falta algún jugador desequilibrante. Si nosotros nos ponemos a pensar en la plantilla del cuadro rojo, el único jugador que tenemos con esa parte de desequilibrio es el Niño. Fuera de este jugador no tenemos algún jugador con esas mismas características. Todos los jugadores que tenemos en la parte ofensiva son más técnicos, no tan rápidos, no son encaradores, y eso a mí me pone a pensar que si fue lo correcto haber dejado a Juan Pablo Domínguez a León. En este partido se notó la ausencia del Niño, si bien es cierto que venía cansado del partido anterior ante San Diego, que eso lo acabamos de mencionar hace unos minutos, venía con esos calambres, se puso a jugar y desde el primer tiempo se le veía cansado el Niño. Se le veía agarrándose las rodillas, necesitando aire por todos lados. No tenemos un jugador que sustituya el Niño con esa rapidez, que se pueda quitar a un jugador, que se pueda quitar a dos, que pueda hacer un túnel, que pueda encarar. No lo tenemos. El único jugador que a mi gusto últimamente lo está intentando es Jorge Díaz Price. Y Jorge Díaz Price, como lo mencioné en el video anterior, tiene que mejorar, tiene que ser constante. Un caso similar a lo que mencionamos un poquito con el Canelo Angulo. Jorge Díaz Price empezó muy bien, se fue cayendo un poco y esperemos que la fecha FIFA que viene le vaya a ayudar a sacar su mejor versión. Sin embargo, ahorita con Pachuca yo les puedo decir que me gustó un poco el desempeño de Jorge Díaz Price, ya que entró muy revolucionado. Si bien es cierto que se le veía un poquito desesperado o que tal vez no tomaba la mejor decisión al momento de tener la pelota, intentaba, y eso es algo que al Toluca le hacía falta. Ningún jugador te estaba aportando algo de manera ofensiva. Sin embargo, Jorge Díaz Price se mostró una buena cara y hemos visto contra Chivas o contra otros oponentes que tiene esa parte de encarador, que le gusta ir al mano a mano, y él podría ser ese revulsivo del cual estamos buscando, ya que si no sé si piensen igual que yo, pero ¿qué otro jugador de las características del Niño tenemos? Con Juanpi Domínguez teníamos ese desequilibrio, es un jugador muy rápido, que le encanta hacer bicicletas, tal vez por ahí era un poquito criticado, sin embargo era un jugador con características específicas de juego que a mi consideración Toluca en estos momentos
no lo tiene. Finalmente, lo que les comenté al principio, como saben, Toluca va a jugar la liguilla sin seleccionados. Pachuca muy posiblemente también vaya a estar dentro de la liguilla. Sin embargo, si me dieran a mí a elegir un jugador para reforzar al cuadro rojo durante la liguilla, sin ninguna duda yo me quedo con Oussama Idrissi. Vaya jugador que es el marroquí, un jugador impresionante, un jugador técnico, rápido, sabe cómo se mueven sus compañeros, filtra balones bastante claves, también proporciona muchas asistencias, hace goles, es un jugador maravilloso que podría reemplazar a Vega, no fácilmente porque sabemos de las características de Vega, pero que lo podría hacer muy bien. Sin embargo, pues ya tendríamos que ver las consecuencias. Pachuca no creo que lo suelte y sobre todo Pachuca va muy bien en la tabla. Entonces va a ser muy raro que Pachuca se quede sin la liguilla. Esto es un panorama un poquito soñador, pero pues ¿por qué no? Por ahí Pachuca se cae y Toluca busca unas alternativas y qué no mejor que Oussama Idrissi, pero bueno, este punto ya lo podemos tocar más a fondo. De momento, Toluca empata 1-1 ante el Pachuca. Un juego muy cerrado, una cancha también a considerar muy difícil. Un Pachuca que juega muy bien de local y que es de esos equipos que calladitos siempre están peleando en lo más alto y que siempre le dan batalla a los equipos más grandes. Estaremos hablando del Toluca después de la fecha FIFA. Disfruten mucho sus vacaciones sin fútbol. Muchísimas gracias por ver este video. Me ayudarían mucho si se suscriben. Y de nuevo, muchísimas gracias. Hasta luego.